Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio de chismecito, noticias frescas y mucha buena vibra. Hoy les traigo un vídeo que, me tiene emocionadísima. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los galanes turcos más queridos y controversiales del momento, el mismísimo Can Yaman. Sí, ya sé que a muchos les encanta y a otros no tanto, pero lo que no se puede negar es que este hombre siempre da de qué hablar. Y hoy específicamente vamos a analizar un episodio que, sinceramente, me dejó boquiabierta. Se trata de un momento en el que Can Yaman aparentemente demostró una valentía, digamos, peculiar, frente a un juez. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si disfrutan de un buen chisme jugoso, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like si este tema les resulta interesante. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Para entender bien lo que pasó, tenemos que poner un poquito de contexto. Resulta que hace ya un tiempo Can Yaman se vio envuelto en una situación legal, cuyo origen no está claro. Según las fuentes, había un malentendido con una persona, una disputa que escaló hasta llegar a los tribunales. La información sobre el caso es un poco confusa, y las versiones varían dependiendo de quién la cuente, pero lo que sí está claro es que Can Yaman tuvo que comparecer ante un juez. Y aquí es donde la historia se pone interesante. De acuerdo con varios testigos, Can Yaman no se comportó precisamente como uno esperaría en una sala de justicia. Al parecer, su actitud fue desafiante e incluso algunos la describieron como prepotente. Algunos medios turcos reportaron que Can Yaman interrumpió al juez en varias ocasiones, que cuestionó sus decisiones e incluso elevó la voz. Imagínense. La situación, según estas fuentes, fue tan tensa que el juez tuvo que llamarle la atención varias veces. Ahora bien, aquí es crucial ser cautelosos. Como les dije, la información es fragmentada y las versiones difieren. Algunos fans de Can Yaman han defendido su actitud, argumentando que simplemente estaba defendiéndose y que fue provocado por el juez. Otros, por el contrario, lo critican duramente, diciendo que su comportamiento fue irrespetuoso e inaceptable. Lo que sí es innegable es que este episodio generó una gran controversia en Turquía y entre los fans internacionales de Can Yaman. Muchos se preguntaron si su actitud fue producto de la frustración y el estrés, o si simplemente se trató de una muestra más de su personalidad impulsiva y a veces controvertida. Pero, ¿qué significa realmente valentía en este contexto? ¿Es valentía desafiar a la autoridad, incluso si esa autoridad es un juez? ¿O es más bien imprudencia y falta de respeto? Es una pregunta difícil, y creo que la respuesta depende mucho de la perspectiva de cada uno. Por un lado, podríamos argumentar que Can Yaman simplemente estaba defendiendo sus derechos y que no se dejó intimidar por el poder del sistema judicial. En un mundo donde a menudo las personas se sienten impotentes frente a las instituciones, es comprensible que algunos admiren a alguien que se atreve a desafiar la autoridad. Por otro lado, también es válido criticar su actitud y señalar que el respeto a las instituciones es fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad. Un juez, por más que no estemos de acuerdo con sus decisiones, merece respeto y consideración. Interrumpirlo, cuestionar su autoridad y elevar la voz no es la mejor manera de defender nuestros derechos. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es una figura pública, un ídolo para muchos jóvenes. Su comportamiento, sea cual sea, tiene un impacto en sus seguidores. Si se muestra irrespetuoso con la autoridad, podría enviar un mensaje equivocado, sugiriendo que está bien saltarse las normas y desafiar el orden establecido. Ahora, dejando de lado el juicio moral sobre la actitud de Can Yaman, creo que este episodio nos invita a reflexionar sobre algo más profundo: la importancia de la inteligencia emocional y la comunicación efectiva. En situaciones de conflicto como la que aparentemente vivió Can Yaman, es fundamental mantener la calma, controlar las emociones y expresarse de manera clara y respetuosa. En lugar de interrumpir al juez y elevar la voz, quizás Can Yaman podría haber utilizado argumentos sólidos, basados en hechos y pruebas, para defender su posición. En lugar de desafiar su autoridad, podría haber buscado un diálogo constructivo, buscando un entendimiento mutuo. Por supuesto, es fácil decirlo desde afuera, sin conocer todos los detalles de la situación. Pero creo que es una lección importante para todos nosotros: en situaciones de conflicto, la inteligencia emocional y la comunicación efectiva son nuestras mejores armas.
Volviendo a Can Yaman, este episodio sin duda marcó un antes y un después en su imagen pública. Algunos lo vieron como un héroe rebelde, un luchador incansable que no se deja pisotear por nadie. Otros, en cambio, lo vieron como un arrogante e irrespetuoso, alguien que se cree por encima de la ley. Lo cierto es que Can Yaman, como todos los seres humanos, es un personaje complejo con virtudes y defectos. Su talento como actor es innegable, pero también es cierto que su personalidad a veces genera controversia. Y hablando de controversia, no podemos olvidar sus declaraciones en entrevistas, algunas de ellas bastante polémicas. Ha sido criticado por comentarios considerados machistas y superficiales, y también por su actitud a veces distante con la prensa. Sin embargo, también hay que reconocer que Can Yaman ha hecho cosas buenas. Ha participado en campañas solidarias, ha apoyado causas benéficas y ha utilizado su fama para dar visibilidad a problemas importantes. En definitiva, Can Yaman es un personaje que no deja indiferente a nadie. Su talento, su personalidad y sus controversias lo convierten en una figura fascinante, digna de análisis y debate. Y precisamente eso es lo que hemos hecho hoy, analizar y debatir sobre su supuesta valentía frente a un juez. Hemos explorado las diferentes perspectivas, hemos reflexionado sobre la importancia de la inteligencia emocional y la comunicación efectiva, y hemos tratado de entender un poco mejor a este polémico galán turco. Así que, recapitulando, vimos cómo Can Yaman se enfrentó a una situación legal y la forma en que, según reportes, se comportó en la corte. Analizamos si su actitud era valentía o simple imprudencia. Recalcamos la importancia de la inteligencia emocional y la comunicación en situaciones tensas. Y finalmente reflexionamos sobre la complejidad del personaje de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente analizar los hechos y generar un debate constructivo. Ahora sí, me despido por hoy, pero antes quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y hablando de apoyo, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la actitud de Can Yaman? ¿Creen que fue valiente o imprudente? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Ahora vamos a profundizar un poco más en esta controvertida situación. Porque a ver, esto no es solo un chismecito más. Aquí hay tela para cortar, y mucha. Vamos a desmenuzar los posibles motivos detrás del comportamiento de Can Yaman, las consecuencias que esto podría tener en su carrera, y por supuesto, el impacto en la percepción pública del galán turco. Para empezar, hay que recordar que Can Yaman no es un actor cualquiera. Es una estrella internacional, con una legión de fans en todo el mundo. Ha protagonizado exitosas series de televisión que han sido traducidas a decenas de idiomas y vistas por millones de personas. Su imagen es cuidadosamente construida, y cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede dañar su reputación. Entonces, ¿por qué arriesgarse a tener una actitud desafiante frente a un juez? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos sugieren que Can Yaman es una persona apasionada y temperamental, que no se deja intimidar por nadie. Otros creen que su comportamiento fue producto de la frustración y el estrés, ya que la situación legal en la que se vio envuelto debió ser muy angustiante. También es posible que Can Yaman se sintiera injustamente tratado. Tal vez consideraba que las acusaciones en su contra eran infundadas y que el juez no estaba siendo imparcial. En ese caso, su actitud podría interpretarse como una forma de defender su honor y su reputación. Sin embargo, independientemente de los motivos, el hecho es que el comportamiento de Can Yaman fue considerado por muchos como inapropiado e irrespetuoso. Y esto inevitablemente tiene consecuencias. En primer lugar, su imagen pública se vio afectada. Aunque algunos fans lo defendieron a capa y espada, otros se sintieron decepcionados por su actitud. La imagen de Can Yaman como un galán encantador y carismático se vio empañada por la controversia. Además, este episodio podría tener un impacto en su carrera profesional.
Algunos productores y directores podrían dudar en contratarlo, temiendo que su personalidad impulsiva y controvertida genere problemas en el set de grabación. También es posible que algunas marcas decidan no trabajar con él, para evitar asociar su imagen a un escándalo. Pero quizás la consecuencia más importante es el mensaje que Can Yaman envió a sus seguidores. Como figura pública, tiene una gran responsabilidad en la forma en que se comporta. Sus acciones son observadas y imitadas por miles de jóvenes en todo el mundo. Si se muestra irrespetuoso con la autoridad, podría estar dando un mal ejemplo y fomentando una cultura de desafío y rebeldía. Ahora bien, no todo está perdido para Can Yaman. Aún tiene la oportunidad de redimirse y recuperar la confianza del público. Para ello es fundamental que reconozca su error, pida disculpas y demuestre que ha aprendido la lección. Una buena estrategia sería participar en campañas solidarias, apoyar causas benéficas y utilizar su fama para dar visibilidad a problemas importantes. De esta manera podría demostrar que es una persona comprometida con la sociedad y que está dispuesta a utilizar su influencia de manera positiva. También es importante que mejore su comunicación con la prensa. En lugar de mostrarse distante y evasivo, debería ser más abierto y transparente. De esta manera podría construir una relación de confianza con los medios y evitar malentendidos y controversias. En definitiva, el futuro de Can Yaman depende de él mismo. Si es capaz de aprender de sus errores y demostrar que ha madurado, aún tiene la oportunidad de convertirse en un modelo a seguir para sus seguidores. Pero si persiste en su actitud impulsiva y controvertida, corre el riesgo de dañar irreparablemente su carrera y su imagen pública. Y es que, chicas, la fama tiene un precio. Y ese precio, a veces, es tener que ser más cuidadoso con lo que decimos y hacemos. No podemos olvidar que somos figuras públicas, y que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Así que ojo ahí. Ahora, antes de que me digan que estoy siendo demasiado dura con Can Yaman, quiero recordarles que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Lo importante es aprender de nuestras equivocaciones y tratar de ser mejores cada día. Y hablando de errores, ¿quién no ha tenido un mal día? ¿Quién no se ha dejado llevar por la frustración y el estrés? Todos hemos pasado por situaciones difíciles en las que hemos actuado de manera impulsiva y arrepentido de nuestras acciones. Por eso creo que es importante ser comprensivos con Can Yaman. No sabemos qué es lo que realmente sucedió en la sala de justicia. No sabemos qué es lo que estaba pasando por su cabeza. Tal vez estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y simplemente no supo cómo manejar la situación. Pero como dije antes, esto no justifica su comportamiento. Como figura pública, tiene una responsabilidad de comportarse de manera respetuosa y profesional, incluso en situaciones de estrés. Así que en lugar de juzgarlo duramente, creo que deberíamos darle la oportunidad de redimirse. Deberíamos darle la oportunidad de demostrar que ha aprendido la lección y que está dispuesto a cambiar. Y quién sabe, tal vez este episodio sea un punto de inflexión en su vida. Tal vez esta controversia lo ayude a madurar y a convertirse en una mejor persona. En cualquier caso, lo que está claro es que el caso de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y la responsabilidad social. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser conscientes del impacto que tienen en los demás. ¿Y a ustedes, mis queridas suscriptoras, qué les parece todo esto? ¿Creen que Can Yaman fue valiente o imprudente? ¿Creen que merece una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ningún chismecito. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.